Para leer entre líneas, porque nos vamos a dedicar a analizar la vida de Juan Pablo I. El Papa sonriente, el Papa que duró 33 días en el poder para el 28 de septiembre de 1978, luego lo encontraron muerto a 33 días del poder. ¿Murió de forma natural, por un tema al corazón, como dice el Vaticano, o fue asesinado por las investigaciones que él llevaba? Eso es lo que hoy día vamos a tratar de develar, Juan Andrés Alfate. Todo esto porque el 13 de octubre de este año, hace muy poquitos días justamente, el Papa Francisco le reconoció un milagro y estaría a puerta de ser beatificado. Absolutamente. A ver, acá hay harto paño que cortar. Hay que entender de que Juan Pablo I pretendía ser un reformador de la Iglesia. Vale decir, al igual que Ratzinger, que uno de los pocos papas que ha tenido que abdicar a su puesto, claro, porque él mismo y bajo su propia confesión, porque, a ver, digamos las cosas como son, ¿eh? Ratzinger, uno lo ve, claro, se le ve como una cara feroz, digamos, no hay mucho carisma. No tiene el carisma de Juan Pablo II, con sus mejillas rosadas, de Karol Wojtyla y todo lo demás, pero sin embargo hay que decir, si la gente no lo sabe, lo siguiente. Yo no congrego mucho con la Iglesia Católica, pero sí soy estudioso de la misma. Ratzinger es un intelectual maravilloso en sus escritos y ensayos sobre la santidad de la Iglesia, la divinidad teológica, etcétera, etcétera. Él, ¿por qué lo estoy citando? Porque este hombre, a viva voz, dijo: hay círculos de poder y corrupción, de protección de las peores atrocidades dentro de un círculo de hierro en las altas esferas de la Iglesia. Bastó que dijera eso para que le hicieran la vida imposible, se sintió solo y él mismo dice: yo me tengo que retirar de este puesto porque a mí me están haciendo la vida a cuadrito. Y no dijo, temo por mi vida, pero claramente yo no puedo ejercer como papa en medio de este grupo de mafiosos de la Iglesia que finalmente están abusando de niños, quedándose con millones de euros para hacerse mansiones innecesarias, desestimando la vida de los pobres, la ayuda, todo, digamos, todo lo que ellos profesaron que iban a hacer desde la religión. Asimismo, Juan Pablo I iba a ser un reformador de la Iglesia. Ya vamos a entrar en esos detalles, pero es por eso de que lo que la historia oficial dice, que él murió de un ataque cardíaco, un ataque al corazón, claro, pero existen teorías de conspiración, personas confesas que dicen haber participado en el asesinato de este gran papa, precisamente porque quiso sacar a los ricos y poderosos dentro del Vaticano del puesto que los tenía tan acomodados. Como te bien dice, hoy día se habla de él porque podría convertirse en santo, ya va en proceso de beatificación absoluta, a propósito de que el miércoles pasado habría concedido un milagro que hasta el día de hoy mantiene intrigado a la ciencia médica. Qué tarde igual. Porque, digamos, hay otros que fueron canonización express. Es como casi cuando uno va a la cámara y tiene que discutir su propio sueldo. Se ponen 5 minutos en TV, es cierto, están todos de acuerdo. Eso es cierto. Es bastante llamativo. El tiempo es relativo en estas cosas. Claro. Hay santos de 15, 18 años que lo hacen, y qué casualidad, porque pertenecen a grupos de élite económica. Son, salgo con todas sus letras, niñitas cuicas que la hacen así santa, y otros, digamos, con una mayor obra y un trabajo a lo largo de los años que los tienen postergados de por vida. Sí, a mí me parece que, cáchate, hablamos de Juan Pablo I y si vamos hoy día al cura, ¿cómo se llama el cura ahora? ¿Cuál? El Papa Francisco. El Papa Francisco. Nada ha cambiado. Lo único que cambió es en las relaciones públicas del Vaticano. ¿A qué quiero llegar con esto? Juan Pablo I quiere limpiar la institución, tomando en cuenta que es una institución, luego con mucho respeto por toda mi formación además, que funciona perfectamente para todos los que quieran delinquir. Y por su madre, para que le siga dirigiendo la palabra. Y mi madre, para que siga dirigiendo la palabra. Tener una organización hecha para delinquir, desde el banco, desde los abusos sexuales, están todos coludidos, por decirlo así. Es un Estado independiente. Claro, pero están todos coludidos dentro. Estamos como todos de acuerdo. Tú sabes lo que dice, sí, yo también se lo decía, pero estamos todos callados, no te preocupes. Es como la editorial para. Exactamente. Cuando aparece este tipo de personajes... Es una religión y un Estado político. Eso no debería ser, pero bueno. Claro, porque finalmente estáis confiando en la fe de a los hombres. Y la fe no se basa en los hombres. Entonces, es complejo el escenario cuando además te enfrentas a personajes como Juan Pablo I, que son disidentes, que lo que siempre están buscando es poder generar... Quiere hacer la pega. Una limpieza, claro, pero a ver, nada más. Entiende que la institución es más importante que los que están ahí. Por lo cual los que están ahí pueden salir y lo que importa es el Vaticano en sí. Da lo mismo que estén liderando, lo que importa es el lugar. O sea, el concepto del lugar. Y con la obra correcta. Y con la obra correcta, exactamente. Entonces, me parece que él, desde Juan Pablo I a hoy, al Papa Francisco, lo único que cambió fue las relaciones públicas.
el Papa sale diciendo hoy el matrimonio homosexual, sí, hay que poner un ojo ahí. Que en verdad yo creo que no lo piensan. Sí. O no lo creen, siguen pensando igual que en la época que estaba Juan Pablo I. Sin embargo, lo que cambió en la relación pública hacia afuera, porque digamos las cosas como son, los feligreses o clientes pertenecientes a estas congregaciones están dándole la espalda hace muchos años. Entonces, me parece que es bueno que toquemos este tema principalmente por lo que decías tú. Uno, hay un tema conspiranoico extraño en base a la muerte de Juan Pablo I, sobre todo cuando quiere ser reformador. Ratzinger tiene a adjudicar queriendo ser reformador también. Y hoy día ha tenido un cura que hacia afuera hace ver que hay reformas, pero sin embargo no son reformas que el mismo Vaticano se cree. Claro, que no son reformas reales para nada. Exacto. Entonces es importante hablar de este tema por lo mismo, porque sigue poniendo en la palestra algo que no deja de ser, no quiero decir la palabra engaño, pero no se me ocurre otra, que es tratar de hacerte ver que yo cambié, cuando en realidad mantengo las mismas políticas y las mismas ideas retrógradas que he tenido durante los últimos 500 años. Solamente un paréntesis, una iglesia que está, por ejemplo, en Chile, silenciosa frente al estallido social, frente a los cambios políticos, frente a las demandas ciudadanas, y que, valiente como debiera ser, debiera manifestar su marco teórico, sus dichos y sus creencias, y no guardar silencio por una conveniencia comunicacional estratégica, porque como tú bien decías, cualquier cosa que digan en este momento, pues eres en su contra, pero eso no les debería importar. La verdad, primero que nada. Es que no solamente en Chile, en el mundo entero la Iglesia guarda silencio frente a todos estos movimientos, frente a la violación de derechos humanos. Recordemos que hace un par de semanas nosotros hicimos un capítulo también hablando de distintos papas, de cómo se les preguntaba por distintas realidades en Colombia, en Cuba, en el mundo entero, y para ellos la violación de derechos humanos no existía, básicamente. No es algo que les importe. ¿Por qué? Porque cuando se violan los derechos humanos, creo que la suma es muy simple. Quienes violan los derechos humanos son los poderosos. La Iglesia, el papado, el Vaticano está del lado de los poderosos. Básicamente esa es la suma y resta que hacen. Desde los reyes. No me acuerdo bien con qué papa hablábamos de todas las conexiones que tenía justamente a nivel de poderes máximos y a nivel de personas que en la historia del mundo habían violado los derechos humanos. Entonces, claro, es como, prefieren quedarse calladitos porque si no se pisan la cola. Algo que uno efectivamente esperaría que salieran a hablar, pero recordemos que ellos, cuando ha sido crítica a la Iglesia, ahí hablan, pero cuando hay que pronunciarse sobre el abuso de los niños a nivel católico, ¿cierto?, no dicen absolutamente nada. Ahora, Lama decía una palabra que me parece bien interesante, que tiene que ver con el marketing que usa la Iglesia, con el marketing que usa el Vaticano. Que no es lo mismo que la gente tenga fe por un tema de marketing. Eso yo creo que está todo claro, que cada uno tiene derecho a tener la fe que quiera. Personal. Y eso, claro, un llamado personal y es muy aparte. Pero acá sí hay marketing. Y uno efectivamente podría decir, ¿por qué ahora quieren empezar a hacer santo a este papa, lo van a beatificar? Y puede haber un tema de marketing también de por medio. Recordemos que la religión está perdiendo adeptos a un nivel que es, pero impresionante. Claro. Cada año, cada día, cada segundo, me atrevería a decir, hay menos personas que creen en la institución de la Iglesia, menos personas que creen en el Vaticano. No convencen y compatibilizan. Por supuesto. Cuando uno se mete a buscar instancias, Juan Pablo I, esos 33 días que él estuvo como papa, que él fue papa, hay muy poco, prácticamente nada malo que hablar de él. Es una figura que, si bien algunos historiadores lo reconocen como el papa desconocido, como el papa del cual se ha hablado muy poquito, eso mismo ha ayudado, y tal vez su historia real, no quiero quitar ningún mérito, ha ayudado a que no exista ningún rechazo hacia ese papa, a que al contrario la gente lo vea y sea como... ¡Qué papa más tierno! Como que uno ve la foto, habíamos visto una imagen hace un rato y como que de verdad te genera ternura. Sí. Como esa persona, mira, estamos viendo algunas imágenes. Tenía un carisma importante, tenía un ángel importante. Tal vez también esto es una medida de marketing, Juan Andrés Alfate, de empezar a sacar a estas personas que no generan rechazo, porque hoy día es muy difícil encontrar figuras vinculadas a la religión que no te generen rechazo, a excepción de Juan Pablo I, más tomando en cuenta que el milagro, además, que se le reconoce, como ustedes decían, hay veces que los milagros se reconocen de un día para otro y otras veces que se demoran 10 años, como en este caso, porque el milagro que se le reconoce es justamente del 23 de julio del 2011. Han pasado 10 años para reconocer este milagro y empezar este proceso. Claro, a Candela Yarda, que es una muchacha argentina que tenía una serie de problemas fisiológicos neuronales, que finalmente, cuando el grupo de médicos que la asistía finalmente le anuncian a su familia de que ella, contra todo pronóstico, es imposible que pase de esta noche, un cura de la familia que la va a visitar pide en nombre, este cura, digamos, sin que la familia sepa, en nombre de Juan Pablo I, porque le generaba admiración, dada su personalidad, su sonrisa, siendo que solo estuvo 33 días
voy a decirlo, en el trono del Vaticano, y finalmente ella a la mañana siguiente presenta unas mejoras que desconcierta obviamente a todo el plantel médico. Tenemos unas notas, unas cuñas sobre cómo se llevó a cabo todo esto y qué es el tema que nos convoca hoy en día para retomar precisamente el tema del marketing y de quién estamos hablando y por qué la Iglesia está buscando en la figura de Juan Pablo I un rescate a su propia institucionalidad. Atención. Y bueno, el padre José fue y cuando empezó a rezar me dijo que pusiera las manos con él arriba de candela y se le encomendó al Papa Juan Pablo I. Yo en ese momento no sabía quién era. Y bueno, rezamos y lo que yo sentía era que no iba a morir, que no era así como me dijo la doctora. Ahí estaba la mamá justamente La mamá de Candela. De Candela, y mira, el diagnóstico, Salfate, era el siguiente. Pero varias cosas. Varias cosas, y no era menor. Encefalopatía inflamatoria aguda severa, enfermedad epiléptica, refractaria maligna, shock séptico, y justamente para ese entonces el cuadro clínico era muy grave porque tenía numerosas crisis epilépticas diarias y un estado séptico causado por una bronconeumonía. De eso estamos hablando en el minuto que tú bien nos describías cuando ella recurre a este cura del sector, ¿cierto?, de la iglesia donde ella iba, y es el cura quien dice: Juan Pablo I, le vamos a rezar, por una empatía que él sentía. Exacto, entonces, como tú decías, esto pasa el 2011, entonces hoy, o sea, hace pocos días, se reconoce ese milagro, después de investigaciones, papeleos, digamos que la Iglesia, yo creo que está bien en ese caso, digamos, llevar a cabo toda la rigurosidad para entender si esto efectivamente corresponde a un milagro o no, y cómo una persona en particular, en este caso Juan Pablo I, en paz descanse, hizo una intervención desde el cielo, como la Iglesia lo entiende, para ayudar a esta niña. Bueno, esto como siempre hay que plantearlo por la tremenda duda que a mí siempre me ha dado de por qué hay que pedir o adorar o especificar, así como en un panteón de santidades: cúrame, sálvame, y si tú me lo pides yo te lo doy. Bueno, son cosas que siempre a mí me han generado grandes dudas y que grandes disidentes de la Iglesia, siendo curas, investigadores, han terminado saliéndose porque encuentran que es incompatible, encuentran que es injusto, encuentran que suena burdo, ridículo, que yo tenga que arrodillarme, tirarme de guata al suelo y pedir por mi salud, y que algo que no suceda de manera espontánea, sino que no sea para todos. Y que no sea para todos, y ni siquiera para todos los que lo piden, sino personas elegidas al azar. Quizás para lograr un impacto en la audiencia, y ahí, como algunos curas dicen, no sabemos si quien está hablando acá es Dios o del otro lado, precisamente porque necesitan ese impacto en la audiencia. Volvamos a Juan Pablo I, porque eso es otro tema mucho más largo. El negocio de los milagros, el negocio de los milagros, por ejemplo. Pero un buen punto. ¿Y quién se beneficia de eso? ¿Por qué? Porque Dios o los santos quieren adoración, eso ya de partida es cuestionable. Sí. Solamente quiero decir que la Iglesia, cuando decide hacer este conocimiento de Juan Pablo I, que califica, digamos, por su personalidad, su sonrisa, su honestidad en el trabajo, ya vamos a hablar de su niñez y cómo está inculcado en querer hacer bien la pega, apoyando a los pobres, y eso significa no apoyar a los ricos, que son estos círculos de poder corruptos dentro de la Iglesia, que Ratzinger ya apuntó con el dedo y terminó, obviamente, de abdicar porque no pudo contra ese poder, siendo él el Papa. Y es que yo creo que la Iglesia está haciendo algo muy inteligente. Si yo fuera asesor comunicacional, les diría: por ahí, olvídense del presente porque lo tienen perdido, váyanse para atrás, reculen hasta el punto donde la relación entre los feligreses y la Iglesia estaba relativamente sano, y de ahí busquen una figura para volver a pavimentar o construir cuando esta relación era férrea e incuestionable. Entonces yo creo que ahí van a la búsqueda de esta figura. Ya, pero espérate, yo sé que abro el inicio, pero hay un punto ahí, porque estaba pensando respecto a lo que tú dices, es que este debe ser un cura que era muy incómodo para los que estaban ahí, y que tantos años después, donde ya no están posiblemente gran parte de sus personajes, pueden volver a tomar su figura. Te lo pongo así: ¿no te llama la atención que un papa que estuvo 33 días a cargo, que al parecer fallece de manera natural, es encontrado en sus aposentos siguiendo estudiando para seguir en el cargo, sí, que además le decían la sonrisa de Dios, una cosa así? Sí, sí. ¿Me voy a explicar cómo ese no ha sido figura en todos lados desde el momento que falleció? Buen punto. Porque es como un mártir. O sea, es como, no sé si me entendí, a nivel, ya que hablamos de marketing, es perfecto. Es que pareciera que hoy hay una vergüenza detrás de eso. Es que exactamente, pareciera que hoy es como ya, oye, ya ahora que no están,
saquémoslo. Po. Que tal vez en ese momento, efectivamente hoy día le está sirviendo. Tal vez en ese momento lo único que servía era ocultar esa realidad. Oye, solo para cerrar el tema de Candela, ella hoy día vive sin ningún tipo de medicamento, está perfecto, la estamos viendo ahí en pantalla, no tiene ninguna secuela de todas esas enfermedades que nosotros un milagro por definición. Entonces es un milagro de pe a pa. Nos vamos a la infancia justamente de Juan Pablo I, antes de ser Juan Pablo I, por supuesto. Él nació el 17 de octubre de 1912, Salfate, en una familia que era muy humilde. De hecho, su padre era albañil. Eso mismo le significaba que él pasaba muchos días, muchas horas, mucho tiempo pasaba fuera de su casa, hasta que en 1913 el papá decide emigrar a Argentina a buscar mejoras laborales. Entre medio se empareja con otra persona, fallece la mamá justamente de Juan Pablo I, y él desde chiquitito, y algo que a mí me llamó mucho la atención, desde chico, desde que Juan Pablo tenía 1 año, yo estoy dando el nombre del Papa porque no me acuerdo, Luciani era su nombre de pila, desde que Luciani tenía 1 año, el papá ya había decidido, ya había determinado, Albino Luciani ya había determinado que su hijo iba a integrar el mundo de los curas. Sí, a ver, Albino Luciani, ¿cierto? Conocido como Juan Pablo I, que los nombres se ponen estos... no sé cuál es la denominación correcta, seudónimo, nombre fantasía, no sé, en honor o en homenaje a alguien. Y los papas anteriores, Juan y Pablo, finalmente él los junta en reconocimiento y él se hace llamar Juan Pablo I, y que lo reemplazaría. El primero con nombre compuesto, a lo Cas. Exacto, que es un tema también de quién sucede, digamos, Juan Pablo I, a Carlos Wojtyla, que todos conocemos, ahí que saludó con Pinochet, que le tiraba agua bendita a misiles en Norteamérica. Porque supuestamente liberaban al mundo democrático de las opresiones de los comunismos, y te parezca bien o mal, yo creo que un cura puede hacer cualquier cosa menos bendecir un arma de destrucción masiva. Ok, bueno, en fin. Este muchacho es el hermano mayor. Finalmente el papá con su madre tuvo 3 hijos más. Sin embargo, la mamá de Albino Luciani era tremendamente y fervorosamente creyente de la Iglesia Católica, como es gran parte de los italianos, sobre todo en los sectores rurales más pobres, como es donde él nació. Él, de alguna manera, termina abrazando esta fe aún más fuerte con el padre albañil de este Papa, Juan Pablo I, y es como tú bien dices, cuando él dice, yo creo que mi hijo debiera estar encomendado a la Iglesia, y finalmente lo impulsa a seguir este camino para que entre en el sacerdocio. Claro. El feliz, el para nada obligado. Esto no es Beethoven obligado a estudiar música por su padre porque quería tener un Mozart. Él realmente se sentía con esta fe. A los 12 años él entró sin chistar, y acá hay 2 posibilidades también: rescatarlo a él de la pobreza, pero por otro lado también seguir una vocación que ya estaba anidada en la familia y que él la podía representar de la mejor manera. Atención con esta gráfica que habla respecto de la declaración de Juan Pablo I, la pobreza que reinaba a su alrededor cuando era todavía un niño. Dice ahí: los periodistas han escrito mucho sobre la pobreza de mi infancia, pero no se pueden imaginar el hambre que nosotros pasamos en esos tiempos. Recordemos, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, él tenía 2 años apenas, y él finalmente transitó por ambas guerras mundiales. Entonces, era un pueblo bastante desposeído, y a él lo golpeó duro todos esos procesos. Sin embargo, la pobreza sería su escudo de fortaleza y para los quienes más lucharía. Y eso, como dicen algunos, quizás le costó la vida.